Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 4 de octubre, en que celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de Job, leemos hoy el capítulo 38, versículo 1, 12 al 21 y capítulo 40, versículos del 3 al 5. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino a su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Hemos saltado varios capítulos en la lectura del libro de Job que son sumamente interesantes y bellos, donde en primer lugar Job realiza un largo reclamo a su situación, que ya sabemos que es una situación terrible, y de ahí recibe la amonestación y el consejo de varios amigos. Y llegamos entonces a esta parte que hemos leído, estamos ya capítulo 38 y capítulo 40, donde viene la respuesta de Dios a Job. Y la respuesta de Dios a Job se basa en algo muy sencillo. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú sabes más que yo? Si tu saber es más grande que el mío, entonces dilo. Dilo, porque será otra la realidad. Pero la realidad básica es la realidad de reconocer que Dios es el creador y que yo soy la criatura. Y esto es lo que le está diciendo a Job. La respuesta final de Job va a ser maravillosa, pero primero meditemos y analicemos cuáles son esas palabras del Señor. Le habla desde el seno de la tormenta. ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora? Cuando uno comienza a reflexionar sobre la existencia del universo, la existencia del cosmos, ¿cuál es la respuesta más racional y elemental a la que puede llegar el ser humano? Que todo esto ha sido creado. Oye, el acto de fe, recuérdalo siempre porque esto es algo que hay que recordar, el acto de fe no es decir que Dios existe. Decir que Dios existe es la respuesta más lógica, racional y elemental del ser humano que observa la creación. Es decir, es lo más básico que existe en el razonamiento. Yo contemplo la creación y resulta que la primera idea, la más racional que se me viene a la cabeza, es decir que todo esto surgió espontáneamente de la nada. No, esa no es la respuesta ni más lógica, ni más racional, ni más intuitiva.
La respuesta más intuitiva ha sido la que ha presentado el hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Contempla su existencia en medio de esta creación y dice, esto oculta al Creador. Es decir, la creación muestra a su Creador. Y por eso no estamos hablando de fe cuando llegamos a esta conclusión, sino que estamos hablando del pensamiento más lógico, racional y elemental. ¿Qué va a ser entonces la fe? La fe va a ser creer que ese Dios que ha creado todas las cosas se ha comunicado con nosotros, se ha revelado. Y la fe se va a manifestar entonces cuando yo escucho al Señor y pongo en práctica lo que Él me dice. Esta es la reflexión elemental que está haciendo Dios con Job. ¿Tú acaso le has dado órdenes a la mañana? ¿Tú le has dicho a la mañana que haga algo? Tienes este poder. Tienes el poder de decirle a la aurora que haga algo o que se transforme de alguna manera. Reconocer los límites de nuestra existencia es tan importante. Es tan bello, efectivamente, querer crecer. Qué pena da las personas que no tienen ese deseo de crecer, de mejorar, de poder hacer mucho mejor las cosas, de crecer en nuestras virtudes, de crecer en nuestra capacidad de amar, de crecer en nuestro conocimiento. Y efectivamente qué bello es tener un corazón lleno de esperanza delante de los proyectos que uno se propone en la vida y saber que puedo luchar y que puedo esforzarme y que puedo lograrlo en la gracia del Señor. Pero también va a ser importantísimo reconocer cuáles son mis límites. Y esto es un equilibrio muy importante, porque no me puedo desbandar para ningún lado. No puedo creerme capaz de todo y no me puedo creer incapaz de todo. No, soy capaz de muchas cosas y voy a luchar por ellas, pero a la vez reconociendo mis límites, reconociendo mis limitaciones. Cuando es así, cuando tengo este deseo y cuando reconozco además mis limitaciones, pongo las cosas en las manos de Dios y ahí es donde viene la gran sorpresa, porque aquello que para mí era imposible, bueno, para Dios no es imposible. La respuesta de Job ante las palabras del Señor son de verdad preciosísimas y sobre estas tenemos que reflexionar mucho porque Job responde al Señor: he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Qué bonito reconocimiento, ¿no? He hablado a la ligera. Oye, Job promete taparse la boca con la mano, ya no volver a hablar. ¿Por qué? Porque ha hablado a la ligera. Nosotros sabemos que en la comunicación podemos tener muchos defectos y muchos pecados se realizan efectivamente a través de la lengua, para un lado y para el otro. Para un lado puede ser el exceso del habla, es decir, hablar de más. Por otro lado, puede ser el no hablar lo necesario, no hablar cuando es necesario hablar. Ninguno de nosotros, por tanto, puede quedarse simplemente diciendo, ay, es que yo soy así. O sea, yo soy un hablador y soy así y siempre estoy hablando y hablando y hablando. Bueno, tendré que aprender a frenar mi lengua. Tendré que aprender a controlarme. Y tampoco por el otro lado puedo decir, no, es que a mí no me gusta decir las cosas, a mí me gusta quedarme callado. Bueno, tendré que esforzarme y hablar cuando tengo que hablar, decir las cosas que tengo que decir. Esto es importantísimo, por ejemplo, cuando una persona quiere acaparar por un lado siempre la conversación, quiere ser escuchado por todos, y por el otro lado una persona que le gusta estar callada y no hace el esfuerzo para socializar y para manifestar además su cariño. Por ejemplo, un esposo que dice, no, es que yo no necesito decir que la quiero a mi esposa. Bueno, resulta que sí necesitas y tendrás que esforzarte para abrir la boca y hablar.
Y en otros casos hay que esforzarse para cerrar la boca. Hablar a la ligera como ha hablado Job es no hacer una reflexión necesaria, no hacer la reflexión suficiente. Por eso es tan importante que tengamos momentos reflexivos en nuestra vida, que nos acostumbremos a reflexionar. Muchos de los problemas que uno ve en el mundo se dan justamente porque las personas no dedican el tiempo necesario a la reflexión, a reflexionar, a acostumbrarse a pensar. Y lógico, si yo no estoy acostumbrado a pensar, entonces me acostumbro a hablar sin pensar bien lo que estoy diciendo. Cuando analizamos esto, analizamos también qué bella es la economía del lenguaje. A veces no se trata entonces de hablar o no hablar, porque serán los extremos. Se trata de economizar bien nuestra lengua, es decir, saber medir qué es lo que tengo que decir. Oye, sucede que muchas personas tienen el problema de repetir las mismas cosas una y otra vez cuando están conversando. Yo, por ejemplo, en el confesionario a veces le digo a las personas, disculpa, ¿por qué repites? ¿Por qué repites una y otra vez? Porque yo te estoy escuchando y estoy poniéndote atención. Se lo digo no por maldad ni por hacerla sentir mal a la persona, sino porque quiero justamente que reflexione de dónde nace esa necesidad de repetir una y otra vez lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? No es que estoy acostumbrado a que no me escuchen y entonces repito y repito. Bueno, tal vez no te escuchan justamente porque repites y repites y repites. Entonces hay que hacer esa reflexión, hay que hacer ese análisis. Qué bonito es además ver cómo Job reconoce, he hablado a la ligera. He hablado a la ligera, es decir, he hecho mal. Reconocer lo que he hecho mal y qué es lo que va a buscar, cambiar ese comportamiento. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo, «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos, «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Recuerda cuál es el contexto del Evangelio que estamos leyendo. Leíamos el día de ayer cómo el Señor envía a misionar a 72 de sus discípulos. Y lo último que les decía es, miren, no se preocupen si entran en una ciudad y no los reciben. Párense en el centro de la ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. Pero adviertan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que Sodoma será menos castigada que esa ciudad el día del juicio. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Del juicio me encargo yo. Y entonces, unido a esto, ¿qué viene? Esta expresión del Señor. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia. Pero entonces el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Con esto, ¿qué está diciendo el Señor? Justamente diciendo, del juicio me encargo yo.
No ustedes, pero además, ese juicio, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Lo que cada uno ha recibido. Tiro y Sidón han recibido grandes milagros, Cafarnaúm ha recibido grandes milagros, grandes prodigios. El verbo de Dios hecho carne ha caminado entre ellos, ha realizado su obra y ha hablado. Bueno, si no lo escuchan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se les va a exigir muchísimo más. No se le va a exigir al que nunca escuchó el Evangelio que cumpla el Evangelio. Eso es lógico. La culpa más bien será si nosotros teníamos que haber predicado el Evangelio a más personas, si habíamos tenido que llegar a más personas. Esa será entonces mi culpa, no la culpa de aquellos que nunca recibieron el Evangelio. Serán juzgados todos, sí, y serán juzgados según la medida de la santidad con la que vivieron su vida, sí, pero a nadie se le va a exigir lo que no podía dar. Se le va a exigir de acuerdo a lo que se le ha dado. Y esto, por un lado, nos hace reflexionar sobre la condición de todas aquellas personas que no han recibido el Evangelio o que no recibieron el Evangelio. Y nos hace tener esa tranquilidad de saber, bueno, el Señor no los va a juzgar de acuerdo a lo que nunca tuvieron. No va a ser culpable simplemente un hinduista por ser hinduista. No va a ser ese el juicio. Pero sí va a ser culpable aquel que ha recibido el Evangelio y lo ha rechazado o ha dicho, bueno, esto no importa, da lo mismo una cosa o la otra. No da lo mismo. Yo no estoy en este mundo para predicar que da lo mismo cualquier fe. Estoy en este mundo para predicar el Evangelio de Jesús. Y por eso es tan precioso lo que viene a continuación. Porque le dice entonces Jesús a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La profundidad de lo que está diciendo Jesús con esta frase es tremenda. En primer lugar, oye, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Es decir, que la misión de los discípulos no es distinta a la misión de Jesús. La misión de la iglesia no es distinta a la misión de Jesús. Es la única misión de Jesús que ha recibido del Padre. No es otra misión. Y esto que parece una cosa muy insignificante es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchos hablan de la iglesia, y me refiero a los católicos, no a los no católicos, a la iglesia, como si fuera una cosa allá. No, es que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y entonces un católico te puede decir, no, yo sí amo a Dios, lo que pasa es que estoy medio alejado de la iglesia. Hermano mío, es que no hay distinción, porque la misión de la iglesia no es otra cosa que la misión de Cristo. Por tanto, si yo no acepto a la iglesia, no estoy aceptando a Cristo. Y si no acepto a Jesús, estoy rechazando a aquel que lo ha enviado. Qué bonito es darnos cuenta de esa secuencia del envío. ¿Por qué? Porque marca la única misión. Por otro lado, esta frase lo que les está haciendo a los discípulos es decir, oye, no se vayan a creer el cuento ustedes, ¿eh? Si tú predicas la palabra del Evangelio, si tú predicas la palabra de Jesús, bueno, lo que estás haciendo es predicar lo que no te pertenece a ti de propio, sino aquello que estás transmitiendo. No te vayas a creer superior. Si te pones a predicar otra cosa, entonces ya quedaste fuera. Pero además, ¿qué pasa si te rechazan? Bueno, no te lo tomes a pecho. No, es que me rechazaron cuando yo fui a predicar. No te lo tomes a pecho. El que te rechaza a ti, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Punto. Nada más. Y entonces yo no tengo por qué entrar en guerra con nadie porque me ha rechazado en la predicación.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de la fiesta de San Francisco y un feliz fin de semana para todos.